Hola, yo soy Johnny y este video probablemente no te va a gustar. Este es el segundo video de mi especial sobre los diarios de Cristóbal Colón, que es el libro más interesante que leí en 2024. Es un libro que me encantó, que es extraño, que es único en su género y creo que es uno de los hitos más importantes de la conexión de los mundos entre el viejo continente y las Américas. Entonces, bueno. En el primer video exploré todo lo que tiene que ver con la parte contextual de por qué ese proyecto de Colón, si él tenía un conocimiento previo de estas tierras, de las diferentes teorías que se han especulado al respecto. También habló mucho sobre las disputas de la corona, de la cuestión, las tensiones entre Portugal y Castilla y, en fin, creo pues como todo el marco que nos permite ponernos a punto para zarpar. Y a partir de ahí voy a traer como las principales los puntos más interesantes, lo que yo considero que es como súper llamativo, que yo desconocía pues como un americano y que yo desconocía completamente de lo que estaba, de esto que vivieron estos señores al momento de llegar acá. Entonces, y también voy a dar un punto como mi propia visión respecto a las teorías de conspiración que hay detrás, que nos expone Luis Arranz Márquez, que es el que hace la introducción a esta edición, mi punto de vista particular sobre lo que él expone, sobre todo sobre si es verdad o no que existió un náufrago anónimo o las Amazonas de las Indias occidentales que llegaron a las Américas, a Europa y que le contaron el chisme a Colón de que por allá existía una gente y una tierra muy grande. Entonces yo voy a dar como mi punto de vista particular al respecto. Listo, empezamos. Yo no sabía que existía una cosa que se llama los vientos alisios, no tenía ni idea. Los vientos alisios resulta que es una corriente de aire grandísima que baja por el continente europeo y como a la altura y que llega hasta África y como por el norte de África, como por el cuenco de África, coge y esos vientos son pues giran, es que giran, pasan constantemente y son muy veloces. Entonces estos vientos tienen la capacidad de arrastrar barcos a vela directamente desde África, desde, pues sí, como entre la altura, como entre Europa y África, y tirar a un navío de vela, tirarlo directamente de las costas americanas, específicamente como a las Antillas. Entonces, pues esos vientos eran considerados como peligrosos, ¿cierto? Porque no se sabía qué había por allá en Occidente y la gente como que no tengo mucho miedo y el viento como que se evitaba. Hay momentos y de lo peor que le podía pasar a estos señores eran que esos vientos se pararan. Si había un cese de los vientos, ellos literalmente quedaban así en mitad del mar, esperando a que llegaran nuevamente los vientos para poder continuar su viaje, pues porque no se puede conectar pues los mares a punta de remo, pues los continentes a punta de remo, es imposible. Entonces estos vientos son unas fuerzas constantes que van ahí y que de aprovecharse te arrojarían casi que arrastrándote directamente hasta las Américas. Eso lo desconocía. Me parece curioso que antes no haya habido un predescubrimiento de estas tierras. Entonces yo pensaba que era muy curioso cómo Cristóbal Colón empezó a anotar en su diario las diferentes millas que iban navegando la distancia. Y entonces en esas distancias él siempre tenía una doble contabilidad. Entonces él contabilizaba que habían navegado, no sé, 60 leguas y entonces cuando en realidad habían navegado 80. Y él se iba comiendo leguas, aparentemente porque él sí dimensionaba que tenía una distancia mayor que recorrer que la que inicialmente había propuesto. Y no bastando con eso, también parece ser que es una forma de no desesperar a los marineros, en tanto que sentían que habían recorrido demasiadas leguas y que no llegaban a tierra firme. Entonces él empezó a engañar a todas las personas y todo el mundo era como muy confundido porque venga, ¿por qué nos estamos demorando tanto? ¿O por qué estamos navegando tan poquito? Y él siempre se tragaba todos los días, por poquito que fuera la navegación que tuvieran en ese tiempo, en ese momento, él siempre ocultaba una legua y llevaba su doble contabilidad. Eso me pareció pues una suerte de engaño, bueno, bastante deshonesto, pero muy propio de un hombre que por lo menos es precavido.
También me pareció muy curioso cómo llegaron a una especie de mar verde. Era como una especie de mar, de mar compuesto como por pasto. Y eran como unas algas, un núcleo de algas, de un mar de algas que hay ahí como en el centro, pues en el centro del Atlántico. Y todos estaban muy sorprendidos porque no habían visto como eso antes y era como muy confuso. Creían que incluso estaba muy bajito el mar, como que estaban en un mar muy poco profundo que permitía salir a la superficie como todo ese verdor, pero pues nada más lejos de la realidad. Y una de las cosas que me pareció más fascinante fue cuando empezaron a aparecer rastros o señales de lo que se consideraban símbolos de tierra firme. Por ejemplo, empezaron cuando estaban ya en la mitad de la nada conocido, pues de todo ese territorio desconocido, empezaron a llegar, por ejemplo, aves, empezaron a llegar pedazos de madera flotante, empezó a llegar como un montón de señales que ellos eran como, venga, tiene que haber algo, o sea, tenemos que estar cerca de algo. Y eso me pareció fascinante. Y como que te genera mucha emoción. Hasta que ya llega el día de el avistamiento de las Américas. Bueno, ah, parece ser que lo primero que evidencia que ellos llegan el 11 de octubre, como en la madrugada, es decir, hacia el 12 de octubre, que por eso celebramos el Día de la Hispanidad ese día. O el Día de la Raza, antiguamente, hubo hoy creo que se cambió por el Día del Lenguaje, pero bueno, se conmemora algo relacionado con eso y últimamente en redes sociales todo se llena como de activismo, donde dicen, no, pero es que no hay nada que celebrar, esto es un genocidio, bueno, no importa, hay una celebración. El caso es que estas personas, estos descubridores, llegan y visualizan lo que parece ser como a unas 50 leguas unos fuegos, como unas luces, lo que ellos interpretan como una especie de fuegos. Y Luis de Arranz hace una nota aquí en este libro donde dice pues que era muy poco probable que a esa distancia lograran visualizar fuegos en la distancia. Entonces pone como en entredicho eso, pero pues bueno, ¿quiénes somos nosotros para criticar? El caso es que, pues bueno, llegan. Después ya, desde que tienen la primera visualización, ellos llegan. De hecho, Cristóbal Colón había hecho una especie de apuesta por quien, como que se gana un premio el primero que vea tierra. Y lo que hizo fue hacerle un gaslighting a todo el mundo, como que, mor, ustedes no han visto nada, yo fui el que lo vi. Y vea, ahí está la tierra. Y además esto fue súper tenso porque a él se le armó un mitin ahí en la mitad del mar y todo el mundo estaba ya muy desesperado y quería devolverse para España. Y pues al ver que no encontraban tierra firme. Y lo que le dijeron a Colón fue como que, amigo, vea, usted tiene 3 días. Usted tiene 3 días para llevarnos a la tierra que usted supuestamente conoce o que usted tiene cuenta o para que lleguemos pues a Asia. Si en 3 días no llegamos a Asia, nos devolvemos para Castilla. Y entonces todo el mundo era como que, no, sí, nos vamos a devolver. Bueno, a este señor se le armaron unos tropeles en el barco, en esos barcos, en esas carabelas y en la nao. Una cosa impresionante hasta que Martín Alonso Pinzón, que pues yo lo conté toda la cuestión de quiénes son los Pinzón en el capítulo pasado, como que fue el único que pudo contener a los hombres, porque literalmente saben que lo echaban por la borda y se devolvían para Castilla. Entonces le dijeron, tiene 3 días para descubrir. Y es tan de buenas que Colón, porque creo que él realmente cuenta con muchísima suerte. O sea, es un hombre como que donde Dios existiera, probablemente quería que Colón llegara a las Américas. Porque la suerte que él mantuvo después de esta amenaza que le dieron los marineros y efectivamente, faltándole 2 días para cumplir ese deadline, le encuentran las tierras. Entonces, bueno. Y además que también contaron con mucha más suerte porque Colón calculó mal la toma de los vientos alisios y parece ser que el hombre navegó más al norte de lo esperado, conteniendo la fortuna de que el año en que el hombre navegó, los vientos alisios los tomaron más al norte, o sea, soplaron un poco más al norte de lo convencional, por lo que Cristóbal Colón y su tropa no se quedó atascado en los mares calmos que están en la parte como de arriba, hacia el norte del Atlántico. Bueno, la suerte de este hombre es impresionante. Entonces llegan, y cuando llegan, suceden cosas.
obviamente se la encuentro con los nativos americanos. Y lo que más me llamó la atención era que para los nativos americanos siempre fueron hombres que llegaron del cielo. A lo que yo siempre me pregunté, ¿cuál cielo? ¿Qué noción de cielo podrían tener los nativos americanos? Para mí fue un poco confuso, porque yo decía, bueno, pero como de qué cielo, ay, bueno, que eran los dioses, bueno, pero ellos también tenían unos dioses que, en fin, que vivían en un cielo, que tenían la posibilidad de bajar a las tierras o subir a las tierras, tenían un concepto vertical de la divinidad u horizontal como los japoneses, que los japoneses ellos tienen una horizontalidad mediante la cual sus templos, por ejemplo, no están hacia arriba, sino que están hacia los lados. Y para ellos, como en el viaje de Shihiro, que podemos ver eso, ellos no pasan, ellos no tienen una escalera al cielo, sino que ellos tienen como puentes. Entonces, tú pasas, la divinidad está al frente tuyo, está horizontal, no es un ascenso. Entonces, claro, por eso es que ellos pueden vivir con espíritus kami por ahí regados en toda parte y les hacen cosas y dicen, aquí vive el espíritu kami. Porque el espíritu literal está pasando un portal, está pasando una especie de límite. Entonces, ¿cómo era la noción de esto de los nativos americanos? Es algo que siempre me preguntaré. Y no sé si tengo una respuesta como tal. Entonces, mmm, tal era la conmoción de los nativos americanos que ellos los tocaban. Y como narran mucho la forma en que los tocan, en cómo les tocan el rostro y les tocan los cuerpos, los nativos, a los españoles, y empiezan a reconocerlos. Claro, porque es que imagínate tú que te llegue una gente que tú crees que son, no sé, ángeles, tú vas a tocar de qué están hechos los ángeles. Es obligatorio, o sea, es como que no hay opción. O tocarle la piel a los extraterrestres, o mirar de qué están hechos y si están hechos de lo mismo que uno. Bueno, no sé si se habrán llevado a una desilusión, o sea, no sé si los nativos en algún momento de ese encuentro hayan llegado a la conclusión de que eran hombres, simplemente hombres y ya, no lo sé. Entonces estos personajes, los nativos fueron muy amables con los españoles, por lo menos los con los que primero se encontraron. Y empezaron a darles como una suerte bueno, de comida y de piezas, de cosas. Como darles unas especies de atenciones. A lo que yo decía, ¿será que era que les estaban llevando como dádivas, como ofrendas a esas divinidades? Bueno, el encuentro me parece, e imaginarme el encuentro para mí fue realmente impresionante a nivel ontológico, porque es como que es encontrarte literalmente con espíritus de otra dimensión, lo que tú entiendes como por espíritus sobrenaturales hechos materia y acceder a ellos y que tampoco hablan tu idioma, entonces es como el bache lingüístico ahí debió haber sido impresionante. Ahora, evidentemente cada uno estaba en un campo semántico completamente diferente. Para los españoles, ellos eran poco más que criaturas exóticas en un territorio desconocido y para los nativos ellos eran una especie de, parece que eran una especie de seres metafísicos. En ese sentido, cada uno observó del otro cosas diferentes, evidentemente, y cada uno desconocía los valores del otro. Entonces los españoles obviamente empezaron a identificar que los nativos tenían muchísimos elementos de oro y esos elementos de oro, bueno, de dónde vienen, de dónde sacan. Hablan principalmente de las argollas en la nariz, es uno de los que más hablan, que eran como bastante gruesas. Entonces como que, fue madre, ¿de dónde viene eso? ¿Cierto? Y de dónde sacan y cómo hacen para moldear todas esas figuras de oro. Entonces ellos efectivamente, no es un mito, según los diarios que recogemos de Colón, interpretados resumidos por Fray Bartolomé de las Casas, lo que nos viene a decir es que sí, ellos intercambiaban baratijas tipo cuenquitas de cristal y como bonetes colorados, que es como una especie, yo entiendo que es como unos sombreritos colorados, rojos. Me pareció pues como curioso, pero pues los nativos disfrutaban de esa mercadería extraña que no conocían, que no habían conocido nunca, y también que brilla y demás. Supongo que debió haber sido bastante impactante pues para ellos, e intercambiaban oro. Entonces generalmente casi todos los de
se insinúa que casi todos los personajes, casi todos los descubridores que llegaron de Europa, sí fueron intercambiando mercaderías baratijas con oro, con los nativos, e iban acumulando como sacos, como saquitos de oro. Eh, Listo. Una de las cosas que más me sorprendió fue la alabanza a la belleza de nuestros nativos. Ellos nunca, los españoles nunca se cansaron de decir o de narrar, por lo menos Cristóbal Colón nunca se cansó de narrar la belleza corporal, la física que tenían esas personas, que tenían unos abdómenes, pues como un abdomen bien formado, como que no eran barrigones como los europeos, y que también se tenían unas especies de pinturas en la piel para que si bien tenían unos motivos decorativos, eh, eran como negros, rojos, era para protegerse también del sol, para proteger una forma de protector solar como lo podemos conocer hoy en día. Y ellos quedan absolutamente fascinados con la belleza de los hombres y las mujeres. Dicen que son muy bien formados, dicen que tienen unos cuerpos muy proporcionados. Y en fin, como que los ponían calientes. Los ponían calientes, lo que me pareció realmente asombroso. Cierto, porque no sé en qué momento cambió esta concepción y ya lo nativo y lo que se parece a lo nativo ya era considerado como feo, tanto allá como en nuestras propias tierras, y cómo cambió ese concepto y se transformó en otra cosa. Listo. Narra Cristóbal Colón que llovía sin frío. Yo era como, para nosotros puede ser muy evidente y muy natural, pero para los hombres de la época no, porque supongo que solamente en sus tierras llovía cuando era invierno o primavera u otoño. En fin, había una relación directa con el frío. Pero no, pues las tierras de la belleza donde llueve sin frío. Además, existen perros que no ladran. No sé si todos los perros de castellanos pues como que eran bastante ariscos en su época, pero los perros de acá, ellos vivían permanentemente sorprendidos porque los perros de acá no ladraban. Entonces era como, ¿qué está pasando? Listo. Había también, bueno, este diario son páginas y páginas y páginas y páginas describiendo la belleza exótica de estas tierras. Como que él solamente puede describirlo, Cristóbal solamente puede definir como que esta belleza es parecida a Córdoba como en primavera o a Granada o en fin, ellos no encuentran las palabras porque siempre es superlativo, siempre va más allá, o sea, la belleza que ellos encuentran, la calidez del clima sobre la piel, las lluvias, las frutas, los olores de los árboles, toda esa belleza que los embriagó, ellos quedaron completamente embriagados de la belleza de este lugar y siempre se nota que quedan como cortos, como que él no sabe describir muy bien lo que está pasando, como toda esa magnificencia para describírsela a otras personas. Listo. Hablan, por ejemplo, de los sahumerios que ablandan las carnes de los nativos. Ese es el tabaco. Ahí se descubre el tabaco. Eso me pareció realmente fascinante. Cuando él empieza a narrar como de que ellos fuman como cosas y como que inhalan esos sahumerios. Eso me pareció muy interesante. También la forma en que Cristóbal y todo su equipo fue clavando cruces por todas las islas y las costas que conocían. Yo tenía en mi mente como si él estuviera sembrando cruces, como que si nosotros en nuestra siembra le diéramos a ellos frutos y le diéramos tabaco y le diéramos así como cosas maravillosas y exquisitas, y ellos en cambio fueran por ahí sembrando cruces, que finalmente fue lo que hicieron, sembraron la cultura del cristianismo entre nosotros y es una y es una siembra que aún a hoy cosecha sus frutos para sea los fines que sean. Bueno, hacia noviembre, bueno, también lo relacionaba con como una suerte
acceso carnal violento, por no decir la palabra, de cómo se va penetrando la Virgen, la tierra virgen, y la forma en que se va desparramando en ella las semillas que van a dar el fruto de, de lo que es hoy en día el continente americano. Listo. Nos dicen entonces, hacia noviembre, ellos llegan en octubre, y hacia noviembre ya empiezan las primeras capturas. Y obviamente los métodos sí son bastante complicados. Los capturan algunos con las mujeres. Bueno, la idea era llevar nativos americanos a Europa como a manera de exhibición, para que como que fueran creídos del tipo, pues para que les creyeran de este tipo de personas, que además los describen de una manera muy particular, que no eran ni blancos ni negros, sino del color de los canarios. Pues yo en mi mente tenía que un canario era amarillo, pero pues no sé si esos nativos eran como amarillentos, no lo sé. O tal vez para Cristóbal Colón los canarios, lo que él llamaba canarios, eran pues como aves de color bronceadito, más tirando a la canela. Listo. Um, si se te llega a arrugar un poquito el corazón cuando empiezas a entender lo que está pasando pues como con estas capturas y como todo lo que va a pasar después. Entonces en ese sentido sí es como bastante conmovedor. Además, ellos los españoles se fueron dando cuenta que existían tensiones entre tribus, y que particularmente una que eran los caribes, que se entiende como los caníbales. Los caribes eran particularmente violentos y se llevaban a los nativos más pacíficos y se los comían. Pero bueno, Cristóbal Colón se vuelve loca y entonces ella llega y dice, no, es que yo tengo una teoría. Es que los caribes no es que sean caníbales, sino que son la gente del Gran Khan. O sea, como del Khan de Khan, es como de Genghis Khan. Y porque obviamente Asia está súper cerquita. Entonces es que se los llevan como prisioneros, pero ¿cómo se los van a comer, por Dios? Pues la Cristóbal, además, que quedó muy sorprendida con sus otros viajes. Y las teorías que se armó, bueno, los más locos del mundo. Una de las cosas que más me impactó y que quiero leerla acá directamente del libro es lo que tiene que ver con los nativos blancos. La sorpresa de esta gente cuando encuentran nativos blancos. Yo tampoco sabía que habían encontrado nativos blancos, pero miren la descripción literal. Esto fue alrededor del 13 de diciembre. Dicen: dijeron los cristianos al almirante que era toda la gente más hermosa y de mejor condición que ninguna otra de las que había hasta allí hallado. Pero dice el almirante que no sabe cómo pueden ser mejor condición que las otras, dando a entender que todas las que habían estado en las otras islas hallado eran de muy buena condición. Cuanto a la hermosura, decían los cristianos que no había comparación. Así en los hombres como en las mujeres, y que son blancos más que los otros, y que entre los otros vieron dos mujeres mozas tan blancas como podrían ser de España. En esa parte sí quedé completamente impactado. Listo. Esto no sé si nos confirma, si bien que la genética humana es azarosa y que puede arrojar diferentes colores en diferentes lugares, o bien que efectivamente, como lo que siempre se ha propuesto, es que acá ya había venido gente europea, pues los vikingos por el norte, o que había habido navegantes que fueron arrastrados por los vientos alisios hasta las Américas y que se establecieron ahí y no se pudieron devolver. Eso es una de las cosas más interesantes que encontré en este diario. Y quedaron todos pues como muy impactados. ¿Cómo les resulta, cómo les parece que la nao Santa María, que era la que capitaneaba el almirante, naufragó? Naufragó, y con eso crearon el fuerte de Navidad, porque naufragó alrededor de la Navidad. Y ese fue el primer fuerte que se armó en las Américas. Y ahí quedaron 39 personas de la primera expedición,
cuando todos los demás pues se devolvieron para para Europa. En el proceso ya vámonos a regresar, ya estamos, ya dejamos las Américas, pues bueno, todas las partes, la costa pues Caribe llena de cruces y con un fuerte llamado el Fuerte de Navidad y con intercambios de oro por baratijas y probablemente entre los nativos pues sucedieron y los españoles sucedieron cosas y las españolas pues particularmente. Además, pues bueno, para cerrar el tema del encuentro y lo que más me llamó la atención del encuentro es que Cristóbal Colón siempre estuvo buscando como al rey como y por allá lo encuentran. Y en general tienen reuniones en apariencia amables. Sí hay momentos de tensión en los que los nativos no son tan ingenuos, ellos entienden que algo está pasando. O sea, como que ya después, como que en algún momento yo sí considero que los nativos desmitificaron a los españoles y los tomaron como humanos más, que no sabían de dónde venían, pero que finalmente eran humanos. Y sí empezaron a existir tensiones entre ellos, existían muchas tensiones. Y que no todos eran pacíficos, habían unos bastante guerreros y hubo bastantes encuentros. Lo que pasa es que finalmente el dominio europeo tiene que ver con lo técnico, con la técnica, con el desarrollo de armas, de pólvora y cosas contra que los nativos pues no tenían posibilidades algunas de vencer un encuentro bélico. Entonces, bueno, van regresando y se encuentran con sirenas feas, que son manatíes. Después tienen un regreso bastante complicado porque se enfrentan a tormentas, ellos piensan que van a morir, porque las tormentas eran tremendamente fuertes y lo que Cristóbal Colón hizo fue tomar como dos decisiones. La primera fue dejar como todo su manuscrito al interior de un barril y tirarlo al mar, como al que lo encuentre. Y después como pagar una promesa y decir como que voy a el que pues vamos a rezar todos y le vamos a hacer una promesa a la Virgen y si nos salva vamos a ir a una Virgen de una isla remota y le vamos a llevar un agradecimiento. El caso es que llegan muy maltrechos, todos piensan que iban a morir. Uh, y bueno, después está el problemón de la llegada a Europa, porque recordemos, según el contexto que di, que esto fue, para este proyecto fue financiado por la corona castellana. Entonces, con el prestamista Luis de Santangel. Entonces, este Colón casi que tiene que entrar por Portugal, porque no tiene otra forma. Y está el lío diplomático, porque es como que tú qué haces con el descubrimiento que tienes en el barril, con el, ante la corona enemiga, o sea, ante la corona que es la competencia directa de la que te financió. Entonces hubo un problema político, o sea, pudo haber existido un problema político bastante fuerte. El caso fue que Colón y su tropa lograron sortear esta situación y llegaron a Castilla con toda la información y como con todo el descubrimiento. Y ya para ir cerrando, pues esto a continuación pues trajo un montón de cosas. El bendito problema de si habían encontrado el paraíso, porque ellos pensaban que el paraíso estaba en Occidente. El problema de si estas personas tenían o no tenían alma. El derecho sobre la conquista de esas tierras o no. El derecho de cristianizar a esta gente o no. En fin, empezó como todo un debate que no fue tan sencillo, no fue tan como que existiera toda una Castilla, toda una España uniforme que entendiera que esto era lo más maravilloso y vamos a sacar oro y vamos a esclavizar a los indios, nada más lejos de la realidad. Eso también es bueno desmitificarlo porque ahí hubo muchos encontrones conceptuales, hubo batallas literalmente con respecto a qué hacer con esa gente y con esas tierras y qué tanto España estaba en la legitimidad de ir allá a, a bautizar a todo el mundo, a ponerlo a trabajar y a sacarle sus riquezas. Entonces, bueno, y ahí tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que se encarga como de defender a su manera a los nativos americanos. Y esta es como mi visión particular de
Los diarios de Cristóbal Colón, el libro más interesante que leí en 2024, del cual queda mucho pensamiento muy fértil y del cual nos da un montón de puntos de fuga para reflexionar respecto de lo que es uno de los hitos más importantes que nos fundan a nosotros, particularmente los americanos. Muchas gracias, chao.